$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Máximo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que está por acá. El Pues el lunes día... estaré en Tijuana, perfecto, por acá a ver si coincidimos. a ver si me puedo unir. Claro que sí. Bueno, y también, qué gusto verlo por acá, ingeniero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Milagro, Lupita. Buenas tardes, Máximo, ¿cómo estás? milagro, Enrique. Pues de esas veces que me siento mejor. Qué bueno, qué bueno. Pues el día de hoy tenemos de invitado al doctor Balam Lamoglia, que ya se está uniendo por aquí si le dan acceso, por favor. Él tendrá el tema el cumplimiento documental en materia de valoración aduanera y su fiscalización. Entonces, pues bienvenidos también todos los que se están uniendo de diferentes partes de México. Ya vemos por aquí que están de varias partes, de aquí de Tijuana, de allá de Ciudad de México, varios que ya por aquí nos están dando las buenas tardes. Bienvenidos. A ver, bueno, en lo que puede instalarse el ponente. Pues, si me permiten, vamos a presentar su semblanza. El doctor Balam Lamoglia es socio director de Lamoglia Riquelme y Asociados y ha participado como presidente de Sencomex y asesor del jefe del SAT. Es doctor en Derecho con una trayectoria de excelencia académica y profesional en materia fiscal, aduanera y de comercio exterior. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y con posgrados y maestrías en instituciones como Harvard, el ITAM y la Universidad Panamericana. Ha ejercido funciones clave en la Administración Pública Federal, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Administración General de Aduanas. Como abogado postulante, asesor y litigante, ha trabajado con firmas líderes como Cheves Risk, Samarripa y actualmente en Lamoglia Riquelme y Asociados. Es autor de varios libros sobre derecho fiscal y aduanero, incluyendo derecho procesal fiscal y aduanero, valoración aduanera, litigio aduanero, infracciones y sanciones aduaneras. También es coautor en publicaciones de instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad Panamericana. También es colaborador en El Economista y revistas especializadas del sector. Pues le damos la bienvenida. Ya se está, por aquí se está, no sé si es el enanito de internet, pero ya lo vemos que ya está. Ya ahora sí ya está en pantalla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Cómo está? Y muy buenas tardes para todas y todos. Me aparece en pantalla dos titanes del derecho aduanero, mi querido maestro, doctor Máximo Carvajal Contreras, querido maestro, con todo el cariño como siempre, y mi querido amigo Enrique Jiménez Ramírez, también son los que acá alcanzo a ver en primer plano. Muchas gracias por la invitación, Guadalupe, y obviamente para TLC y para todo este tema de Hagamos un Trueque, me siento muy complacido de que me hagan favor de invitarme nuevamente a poder participar con ustedes. Me voy a permitir presentar o hacer una presentación de un tema que creo que está completamente en el tiempo y en la oportunidad para tratar de que esto se pueda entender, por lo menos lo que yo pretendo. Espero que ya se pueda ver. Sí, ya vemos su Ya. pantalla y le recordamos a todos los participantes que a través del chat le pueden hacer sus comentarios y preguntas al doctor Balam.
Bien, pues yo soy un acérrimo seguidor de este canal y de Hagamos un Trueque y cuando yo no me puedo conectar, se conectan los muchachos de aquí del despacho y obviamente creo que puntualmente se ha tratado todo el contexto de la reforma de la ley aduanera y particularmente lo que ha pues levantado mucha inquietud, particularmente con el tema de la manifestación de valor electrónica, es algo que pues ahora resulta, y lo digo con mucho respeto, que ya todo mundo le tomó por prisa algo que en teoría va a entrar en vigor dentro de casi 18 días, que es toda una serie de cumplimiento documental que yo he señalado como que no es algo novedoso, pero que es algo que siempre estuvo prácticamente en el reglamento y en la ley, pero que se venía postergando probablemente por la presión de los organismos cúpula, pero creo que también venía un poco por la falta tal vez de tecnología, la tecnología de la información, tal vez las plataformas de parte del gobierno federal probablemente no tenían la suficiente capacidad para poder tener un repositorio tan amplio de tanta información que se debe de estar pidiendo. De tal manera que yo particularmente creo que ya llevo pues más de 10 años y lo había discutido desde varios funcionarios que me han hecho favor de consultarme o de preguntarme en diferentes áreas del SAT, qué tipo de documentación era la idónea o la particular para poder hacer una fiscalización y un tema un poco más a detalle del fenómeno que implica para todos, y no es desconocido, por supuesto, de este fenómeno de la subvaluación. O sea, me parece que no podemos evitar los que nos dedicamos a esto, que esta reforma a la ley aduanera lo que pone en el eje del problema pareciera, que no debía ser así, pero pareciera que en el eje pusieron a los agentes aduanales como los grandes responsables de que todo marche bien y los hacen responsables como han sabido y como se han planteado en estas charlas con ustedes, como ahora un nuevo operador o un coadyuvante de la función pública aduanera. Pero esto viene de la mano con todos los documentos que se tienen que presentar y ahora incluso que el propio agente aduanal requiere de pedirle una serie de documentos para que esté completamente seguro de que la operación se está llevando a cabo. Sin duda, esta reforma me parece que si bien pone a la agente aduanal como el paladín de la justicia, de lo que ahora se pretende revisar y tener cumplimiento, me parece que tenemos que ir al origen o a los mismos orígenes de qué y cuáles son los documentos que se tienen que presentar. Hace no más de un año o un año y medio, que fue la última vez que tuve la invitación con ustedes o que me acuerdo de hablé un poco del tema, me vino mucho a la mente cuando lo estaba platicando y que veía a mi maestro Máximo Carvajal, que me hizo favor de darme clases en la universidad, de que yo comentaba que desde mi punto de vista no había una obligatoriedad, y lo dije entonces y antes, por supuesto, de la reforma, que yo decía que desde mi punto de vista no había una obligación de contar con un contrato de compraventa internacional. Yo entonces lo sostenía diciendo, oye, pues yo no encuentro un instrumento en donde haya una obligación per se de que el contrato se tenga que cumplir. Y lo decía a lo mejor de manera un poco ligera, de que yo no encontraba como que en el acuerdo de valor y en el artículo séptimo, obviamente, del GATT, se señalara como una premisa el que existiera un contrato de compraventa internacional. Sin embargo, y ahora por supuesto que tengo que decantarme de ese lado y como bien lo decía mi querido maestro Máximo Carvajal,
pues ya hay una obligación en el artículo 81 del reglamento de la ley. No sé si sea la ubicación más afortunada de poner obligaciones en reglamento, pero al final de cuentas en el reglamento viene una obligación de presentar un contrato de compraventa y me quiero detener y prácticamente alrededor de todo este documento quisiera basar un poco la charla a la que me hicieron favor de invitarme, porque creo que partiendo de esta base me va a permitir usarlo también como un eje para las ideas que estoy tratando o que quiero expresarles el día de hoy. Bien, me ha llamado muchísimo la atención que desde que esta reforma se semblanteó y desde incluso noviembre del año pasado, cuando ya estaba este tema de la manifestación de valor electrónico y todo, pareciera que la gente estaba muy preocupada en cómo llenar y cómo meterse a la BUSEM y cómo hacerlo, hasta que se dieron cuenta que me parece que el principal problema es cómo van a cumplir documentalmente con las cosas, ¿no? Y yo, durante este tiempo, de mayo a la fecha, creo que lo que más me han consultado, incluso hoy toda la mañana estuve con 3 empresas a las cuales ya faltando tan poco tiempo, ya ahora sí les surge el tema del contrato. Entonces me voy a permitir, ahorita le contesto a don Francisco Quintana, me voy a permitir precisamente tratar de hacer diferencias y distinciones entre la orden de compra y un contrato, ¿no? Entonces, no pretendo en absoluto dar una clase de contratos, porque no es el tema, pero lo que quiero decirles es que durante 5 o 6 meses, la gran mayoría de las llamadas que he tenido para decirme es, oye, ¿por qué tengo que contar con un contrato? Nunca he tenido, estoy diciendo como todas las cosas que me han dicho, nunca he tenido un contrato. ¿Por qué me obligan a tener un contrato? Los proveedores que tengo no son confiables y no quiero obligarme a comprarles durante un año porque qué tal si me fallan y yo ya me obligué a comprarles un producto que a lo mejor no es de buena calidad. Total, alrededor del contrato, curiosamente, he sentido una resistencia impresionante y como nunca jamás había visto en tema de comercio exterior. Es decir, pareciera que a la gran mayoría de las personas, por lo menos que a mí me han consultado, este contrato no lo quieren tener o no nos quieren decir qué dice el contrato o no quieren revelar el contenido del contrato, o porque realmente los términos pactados en el contrato no están reflejando la realidad que ellos habían manifestado antes de esta obligación. Es decir, a mí me ha levantado muchísima suspicacia, honestamente, el hecho de que cuando se les habla del contrato hagan de cuenta que es como si estuviéramos hablando de los ovnis, como que no existen, como que alguien los vio, como que por ahí había un contrato, pero lo tienen guardado en una caja fuerte. Y entonces lo que me he dado a la tarea en estos meses es en preparar un documento muy pequeño, en ponerme y que trabajamos aquí en el despacho en un contratito de 3, 4 hojas, si mal no recuerdo, que son como 11 cláusulas, en donde básicamente tratamos de explicar cuáles son las necesidades que tienen que ir alineadas a lo que pide la legislación y por eso estamos viendo en la pantalla, que espero que se siga viendo, eso que le estoy llamando como premisas, ¿no? Estas premisas a las cuales me voy a referir porque la gran mayoría de los contratos que estoy viendo, de los que se supone que ya existían y que estaban guardados así como sacramentalmente, la gran mayoría de ellos no se refieren o, no, o los veo un poco más como un tema más de contrato civil, que claro que esa es su naturaleza, pero no lo veo como aterrizado al ámbito aduanero. Y por ejemplo, en los contratos que yo he visto, por supuesto, no se habla absolutamente nada de un Incoterm, voy a decirlos en forma general y por supuesto que lo voy a ir desmenuzando. No se habla de la orden de compra y su aceptación, como válidamente me lo preguntaron ahorita y que voy a contestar. Y pues obviamente en algunos contratos de los que yo he visto,
se habla de mercancías, pero manejan como en diferentes anexos, cuánto van a costar y en un anexo A y el B se puede quitar y si no está el A, vete al C, porque evidentemente tratan de tener un contrato marco, esos contratos que son completamente legales, completamente bien estructurados, pero que son contratos como muy, muy robustos, tratando de cubrir varias cosas que traen demasiada información y que justo es la información que creo que no han querido compartir algunas empresas. Entonces, me voy a referir en este momento a lo que yo creo que es lo mínimo indispensable que debe de tener un contrato. Y a reserva de que, por supuesto, no estén completamente de acuerdo conmigo y que soy, como siempre saben, abierto a que me pregunten y a que me critiquen y a que abundemos en el tema, me parece que un contrato lo menos que tiene que señalar para efectos de la fiscalización que pretende la autoridad, creo que lo primero que debería de señalar es que este contrato de compra-venta se va a regir por órdenes de compra y esas órdenes de compra se tendrán que ir haciendo evidentemente una por una de acuerdo a las necesidades de cada operación y que en esta orden de compra se puede fijar, si no lo quieren en el contrato, cuáles serían los términos de compra, es decir, cuál sería el crédito que tiene, cuál sería el Incoterm al que están pactando y particularmente en esta orden de compra fijar el precio de la cosa y las cantidades. ¿Para qué? Para que este contrato, al momento en el que diga que es un contrato de compraventa internacional, pero en una cláusula diga que los precios y las cosas que se van a vender parten de una orden de compra, entonces esto me parece que va a transitar mejor. Quiero señalar también, y por eso es que es la intención de esta charla, que ese contrato, vamos a llamarle marco chiquitito que yo les estoy platicando, es un contrato que yo ya tuve la oportunidad de trabajar anticipadamente aquí en nuestro despacho y se lo trabajamos para como 3 o 4 empresas que estaban fiscalizado o se estaban fiscalizando en ese momento. Es decir, dentro del procedimiento de fiscalización y de requerimiento de información, nos dimos a la tarea de elaborar estos contratos que prácticamente ya es uno solo, vamos a llamar en un formato un formato y que coloquialmente luego les llaman machote, que un maestro también de la facultad decía que un machote es otra cosa, pero que en realidad lo que quiero platicarles es que esto que les estoy diciendo, particularmente que en un contrato se señale que en la orden de compra se va a establecer el precio, la cosa, el precio, cosa y sobre todo los términos de contratación, ya ha pasado por actos de fiscalización de la GASE y uno por parte de la Secretaría de Finanzas de Nuevo León. De tal manera que ya nos han tomado como bueno, y quiero aclararlo por favor entonces, que ya nos han tomado como bueno que un contrato, que este contrato no traiga las cosas que se van a vender, sino que diga que en una orden de compra se van a establecer todas las demás condiciones y entonces está amarrado a esta situación. ¿Por qué lo quiero empezar por ahí? Porque la primera pregunta que ahorita nos hicieron favor de hacer es si la orden de compra y el contrato era lo mismo. La realidad es que no, jurídicamente no lo son y tampoco para la autoridad son lo mismo. Hoy en la mañana, una querida amiga también de este programa, Georgina Estrada, nos platicó que ayer o antier había estado con el titular de la GASE precisamente preguntando del contrato y de la orden de compra, y lo primero que dijo son dos cosas diferentes. Y lo que también dijo es que probablemente vaya a salir alguna mención de las características mínimas del contrato. Es decir, derivado precisamente de que ha sido toda una revolución el contrato, porque sería el eje de la operación de comercio exterior, pareciera ser que la AGASE va a emitir algunos lineamientos mínimos con lo que debería de contar este contrato para efectos de que no sea rechazado, ¿no? Entonces, eh, lo que les puedo decir también es que cuando hablaron de prórroga, nunca hablaron de prórroga. Así que por favor no estén pensando que el 30 y tantos de mayo va a haber una prórroga.
diciendo, fíjate que se cambia, porque hasta lo que le preguntaron no ha sido el caso. Pero entonces, partiendo de esta base, me parece que la primera pregunta que me hicieron favor de mencionar es, para la autoridad no es legalmente un contrato, son dos figuras diferentes y la orden de compra es en donde se requisita o donde se le manda a pedir al proveedor ya un tipo de mercancía en específica derivado de intercambio de comunicaciones que incluso sirven para la trazabilidad de la operación. De tal suerte que para poder abarcar ambas cosas, don Francisco, que me hizo favor, Francisco Quintana, que me está preguntando, yo le diría que si ustedes tienen a bien tener los contratos, valdría la pena que el contrato dijera orden de compra. Pero si ya tienen un contrato y no se menciona la palabra orden de compra, no estorba la orden de compra. La orden de compra es un requerimiento, como su nombre lo indica, es la solicitud de ciertas mercancías y en esta orden de compra normalmente se fija el precio. Entonces, lo que nosotros hemos sugerido en nuestra práctica es que la orden de compra obviamente la haga, valga la expresión, el adquirente, el comprador de la mercancía, donde ya ponga el ítem, o sea, ya permita perfectamente tener definido el tipo de artículo, el SKU o todo lo que tenga perfectamente para definir el bien y que venga cuál es el precio unitario y el total, ¿no? También es bien importante, y quiero repetirlo otra vez, que tanto en un contrato como en la orden de compra, pero preferentemente en la orden de compra, se puedan pactar los términos Incoterms, es decir, que en la orden de compra ya venga perfectamente manifestado cuál es el Incoterm que se va a utilizar y que, aunque también suene a grosería, pero les prometo que lo digo de muy buena fe, yo he estado recomendando en diferentes foros, Guadalupe, y por favor que se tome por supuesto siempre a bien, y ustedes tienen grandes expositores como mi amigo Ricardo Méndez, pero yo les recomiendo que muy pronto se haga un curso o una charla de los Incoterms, porque sigue habiendo muchísimas dudas de cuáles son los alcances de cada uno de estos, a pesar de que llevamos pues más de 3 o 4 décadas ya con este tema y que particularmente pues tenemos las nuevas reglas que empezaron a regir hace ya, ahora ya casi 6 años, ¿no? De las 2020. Entonces, sí creo que particularmente hay muchas personas que no tienen claro los Incoterms y es una cosa que indispensable para la orden de compra o el contrato. Entonces, esa sería la primera pregunta. Dice que elaborado siempre se manejó la relación comercial a través de órdenes de compra y su confirmación de pedido. Miren, la confirmación del pedido es algo muy importante, muy importante, porque como lo ven en mi presentación, don Francisco, en el segundo renglón dice orden de compra y aceptación de la orden de compra. Es decir, no basta con que ustedes manden a decir, oye, esto es lo que quiero, sino la aceptación misma haría perfectamente o se configuraría perfectamente el consentimiento, que es uno de los elementos esenciales de los contratos, ¿no? Entonces, al haber una aceptación del precio y de la cosa, ahí está, se estaría perfectamente armado y tendríamos todos los elementos para poder considerarlo como tal. De tal suerte que, como usted bien lo señala, sí creo que la orden de compra es el documento eje de las operaciones de comercio exterior. Y el contrato, y por eso quise empezar mi charla diciendo que yo hace un año dije que yo para mí no era completamente indispensable y mi maestro Máximo me dijo, Balam, hay una convención, hay esto y hay aquello y tal vez para mí sí lo es. Desde entonces le compré la idea, por supuesto, a mi maestro y me puse a estudiar todavía más y dije, puede ser que sí y pues ya no puede ser que sí, ya es un sí porque es una obligación. Entonces, con esto contestaría la primera pregunta que me está haciendo don Francisco. Paso a la pregunta que me hace Lisoto. Dice, alguien al fin habla de mi idioma, gracias por esta plática, muchas gracias, doña Liz. Y luego, doctor Balam, la regla 3142 ya es clara, dice orden de compra y cito la fracción primera. Estoy de acuerdo, Juan Miguel, con lo que usted está diciendo.
Usted está diciendo que la regla habla de la orden de compra, ¿ok? Sin embargo, lo que yo no podría dejar de decirle es que las reglas en una jerarquía normativa está por debajo de lo que dice el reglamento. Y a menos, y aclaro por favor para que no entremos en polémica, a menos que, como usted lo está poniendo bien, haya una disrupción en la regla donde diga o una u otra, pues entonces tendríamos que hacerle como un beneficio, como como una prerrogativa hacia los importadores este tema. Pero no quiero dejar de señalar, por favor, para todos, que justo hoy en la mañana que estuve en una reunión donde cada mes nos juntamos especialistas de comercio exterior del Colegio de Contadores y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, claramente nos dijeron que el titular de la GASE acaba de decir que sí iban a pedir el contrato. Entonces yo solamente estoy tratando de replicar toda la información que estoy teniendo y decirles que creo que el contrato debe de prevalecer y creo que el contrato debe de existir. Bien, ahora me pregunta otra vez Lizoto, desde el 2024 he estado solicitando que se haga una plática, debate de ello, ojalá sea posible. Pues sí, Guadalupe, recomendarles por favor, creo que es muy importante, yo he escuchado a Enrique Jiménez, amigo, te he escuchado en pláticas de Incoterms muy, muy buenas, seguramente también mi querido maestro lo hará. Y va a parecer, y va a parecer cebollazo, pero tal vez nunca lo he platicado. Pero una de las cosas por las que yo quise ser aduanero es por mi maestro Máximo Carvajal, y yo se lo he reconocido a usted, maestro, y lo sabe, y se lo he dicho lo de los hace más de 28 años, de que gracias a sus clases me interesó, porque yo siempre quise ser fiscalista, y mire, me llevó a los impuestos del comercio exterior y a todo esto. Para no hacerles el cuento largo, entonces, yo creo que efectivamente lo más importante es que conozcamos cuál es la génesis de la operación. Y la génesis de la operación va a ser precisamente la relación contractual que vamos a tener, llámese orden de compra, valga la expresión, o llámese el contrato per se, pero sí creo que es completamente indispensable que un contrato, por lo menos entonces tenga la orden de compra y tenga algo muy importante que es un apartado que se refiera a las regalías. Me voy a referir un poco más adelante al tema de las regalías, pero como estamos hablando del contrato, hoy tuve les decía, he estado muy consultado con todo este tema y, y en mi siguiente lámina lo verán. eh, he estado conversando y me han hecho favor de preguntarme diferentes autoridades que por casualmente les he dado clases a algunos funcionarios y eso, y han estado muy insistentes en preguntarme por cuestiones de incrementables, compañeros. Y yo creo que es bien importante que ustedes también Guadalupe, también se proponga este tema de todo lo que viene adicional al valor en aduana de las mercancías, porque me parece que alrededor de esto hay un poco, he sentido que hay desconocimiento. He sentido que no está muy sólida la información y es mi deber decirles que cada vez que me pregunta un funcionario público sobre todo de la GASE, de sus oficinas descentralizadas y de algunos funcionarios que están en las secretarías de finanzas, me han preguntado de Puebla, me preguntaron de Puebla, me preguntaron del Estado de México. Lo que me han estado diciendo es que van a empezar a detonar mucha fiscalización en tema alrededor de cuenta aduanera de garantía, en tema alrededor de los incrementables y particularmente en tema de los seguros y fletes, ¿no? Entonces, es importantísimo que ustedes tomen en cuenta, precisamente por eso decía hace un rato la cuestión de los incrementables y de los Incoterms, porque creo que cada vez que me siento con alguien de tráfico de diferentes compañías, me parece que cada quien entiende los Incoterms como quiere y en realidad también, ¿por qué no decirlo? He sentido, y lo tengo que decir también así,
que hay muchas empresas que tratan de evadir el pago correcto de los incrementables y me quiero detener un poco alrededor de estos incrementables, de esta situación del contrato y de qué debemos perfectamente de entender por incrementables, porque muchas veces cuando se utiliza cierto tipo de Incoterm, ese Incoterm se ve manipulado. Me voy a tratar de darles el ejemplo que yo he conocido más, y es que hay una contratación en donde le está diciendo el vendedor que lo pone, le entrega la mercancía en la fábrica, es decir, un ex works, y en las áreas de tráfico dicen, le pongo FOB, porque yo voy a pagar el flete, pero para mí es un FOB. Entonces, mágicamente, una operación que está pactada para que el comprador vaya a recoger la mercancía y, por supuesto, haga una erogación para que haya una recolección en el país de origen de la mercancía o donde se está entregando, precisamente para ponerla en el puerto, y en el puerto hubo ciertos gastos porque la mercancía no se exporta solita, porque hay que contratar a un agente aduanal en el extranjero. Es decir, hay una serie de gastos que las empresas realizan que no las están señalando como incrementables, a pesar de que los términos de contratación implican que esa parte o ese tramo del traslado de la mercancía está siendo pagado por la empresa importadora, y que en términos, por supuesto, del artículo 65 y demás relativos de los incrementables, dicen que se incrementará el valor en aduana por todos aquellos gastos en que incurre el comprador para efectos de realizar la importación. Entonces, ese es un primer ejemplo de lo que yo he visto en las empresas, en donde cuando yo pregunto, me dicen, oye, pues le puse FOB, ¿por qué? Porque me dijeron que era FOB. Oye, ¿y los pagos? Ah, no, pues los mandamos por otro lado o los pagamos de otra forma. Y me parece que se ha normalizado, por lo menos en lo que yo veo cotidianamente, se ha formalizado el que manipulen el Incoterm porque lo ponen o por beneficio de la operación y por no pagar obviamente más contribuciones, o porque hay un pleno desconocimiento, ¿no? O que dicen FOB frontera, ¿no? Como creo que la gran mayoría que tenemos ya mucho tiempo, oye, ponelo FOB frontera, pues cuando evidentemente a la luz de los Incoterms no hay, y a lo mejor de las RAF de Estados Unidos pudiera que sí, pero incluso hasta en Estados Unidos me parece que ya están medianamente en desuso, aunque están todavía permitidas. Entonces, como un primer ejemplo que quiero darles, es que en el mismo contrato y en la orden de compra, si ya las tienen en la mano y si ya van a estar, digamos, más personas, particularmente de tráfico, de logística, pues obviamente les va a hacer ruido cuando estén revisando que el Incoterm en la orden de compra va a venir uno, en el contrato puede ser que venga otro, y de repente a lo mejor están utilizando un Incoterm en papel, a ver si se entiende mi ejemplo, que diga CIF, y de repente le están mandando facturas el forwarder por el pago por el pago de los fletes o por la recolección o por una serie de cosas que de repente no estaban. Me parece que hay una gran distorsión en las empresas que, sin criticar, probablemente haya tenido sentido para que pagaran menos impuestos, y yo no cuestiono a nadie, pero lo que quiero decirles es que ahora, con toda la documentación que van a tener que subir, cada operación que suban vía manifestación de valor electrónica va a ser una auditoría, porque le van a pasar en tiempo real todos los papeles perfectamente para que toda la operación, si ponen inteligencia artificial, pueda detectar que cómo es posible que suban documentos de transporte si el Incoterm que están señalando se supone que no los incluye, o que están poniendo ciertos gastos que no están, o que el día de mañana, y ahorita voy a ampliar mi comentario, haya un cruce automático de información entre la declaración de impuestos sobre la renta de las empresas, donde están pagando regalías, y de repente se vea que en los Incoterms que están manejando
o en los incrementables que están manejando no vienen estas regalías o que no hay un pedimento global complementario al final de cada ejercicio, a pesar de que llevan años pagando regalías, ¿no? Hoy justamente les decía, hoy se me complicó toda la mañana con varias empresas porque lo primero que brincó es que han pagado millones de pesos de regalías y cuando yo les pregunté por qué, me decían, pues por las ventas. No les decía, pues eso es exactamente un incrementable, eso es exactamente algo por lo que tienes que pagar impuestos de importación. Y bueno, casi me matan a jitomatazos porque decían que yo no tenía la razón, que porque ellos tenían toda la vida trabajando así y que nunca les había dicho nadie que esas regalías pagadas por las compras no eran incrementables y que tan estaba yo equivocado que su agente aduanal jamás le había pedido hacer un pedimento global complementario. Yo les puedo asegurar que a partir de este año, donde los agentes aduanales son responsables solidarios de las contribuciones, seguramente, y se los recomiendo a mis amigos agentes aduanales, sean los primeros en estar preguntando las declaraciones de impuestos sobre la renta a las empresas para ver si efectivamente está haciendo match toda la información que están pidiendo, porque me parece que este gran tema de los incrementables ha sido una forma de subvaluar de aquellas empresas que no quieren subvaluar, pero se quieren ahorrar cierto ad valorem, por llamarlo así. Voy a contestar un par de preguntas que están en el chat. Eh, déjenme verlo porque quiero hacerlo lo más dinámico posible. Dice, la Cámara Internacional de Comercio ofrece modelo de contrato. Sí, Patricia, efectivamente yo he recomendado que vayan. Creo que yo mandé a Álvaro que trabaja conmigo a comprar el contrato y nunca ha querido ir porque él viene de un despacho civil, entonces él hace contratos también muy bonitos. Pero el contrato en la Cámara de Comercio lo pueden comprar, vale creo que 1,500 pesos y les dan un contrato que pasa obviamente por los estándares pues de lo que les tendrán que pedir también las autoridades. Entonces, efectivamente, en la página de la Cámara viene, creo que se puede pagar en línea o hay que ir por él. Creo que en el caso que el que vimos nosotros, pues está en la Ciudad de México y había que ir con la USB para que nos cargaran y por eso creo que mi socio no quiso ir. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente ya hay un contrato, un contrato tipo que valdría la pena. No, el Incoterm no son términos de facturación a los que se refieren. Mire, Juan Miguel, no quiero entrar en tanta discusión y en tanta polémica, pero lo que quiero decirle es que la legislación mexicana, ley y reglamento, no señalan en ningún lugar la obligación de los Incoterms. Los Incoterms vienen a relucir únicamente en el artículo 22, perdón, en el anexo 22 de las reglas para el llenado del pedimento. Y hemos tratado de tropicalizar el uso de Incoterms para tratar de reflejar una realidad en tema de valoración aduanera, pero en realidad, pues el Incoterm no es un término de facturación, es un término de contratación en donde se pactan cuáles son las obligaciones y deberes de comprador y vendedor, pero que no se le tenía que dar, desde mi punto de vista, ojo, solo desde mi punto de vista, la autoridad no tendría por qué retomar ese punto y hacerlo completamente obligatorio, pero afortunadamente los Incoterms o la versión 2020 ya viene mucho más explicado en dos columnas cuáles son las responsabilidades del vendedor, cuáles son las obligaciones o responsabilidades o no responsabilidades del comprador. Y ahí viene, por ejemplo, muy bien explicado el tema del transporte y el tema del seguro, que son dos grandes temas que tienen que ver alrededor de este punto. Voy a continuar viendo las preguntas. Me gustaría comentarle de la fecha cierta de los contratos de compraventa internacional. Mire, yo soy un fiel fan de que todos los contratos y todos los documentos los puedan certificar tanto en la Cámara de Comercio del país, de un país extranjero, como efectivamente que tengan una fecha cierta. Pero le voy a comentar una cosa que es mi punto de vista. Creo que a partir de que la manifestación electrónica entre en vigor, aunque el contrato no esté notarizado, al momento de subirlo electrónicamente va a tener una fecha cierta, porque va a haber un documento que ya no van a poder modificar porque ya está en un repositorio
a nivel gubernamental. Es decir, ya no se podría modificar o ya se vería muy mal que si les hacen un acto posterior de fiscalización, saquen otro contrato porque la autoridad podría decir válidamente, oye, en estos pedimentos a mí me enseñaste este contrato, como por qué ahora me estás sacando otro contrato y a lo mejor en ese caso sí cuestionarles la fecha cierta. Repito, para mí yo recomendaría que todos los documentos trataran de tener una fecha cierta, pero si se quieren ahorrar el notario o el fedatario, mi opinión, porque el otro día me puse a pensar todo lo que tiene que ver alrededor de la manifestación electrónica, es que si todos esos documentos ya se están entregando, ya no hay manera de modificarlos y por lo tanto no habría manera de que la autoridad dijera que los manipulé posterior a que yo los haya presentado, porque ya están ahí, digamos, estampados y ya no hay manera de que los modifique. Y si los modifico, tendría que presentar un nuevo contrato y unas nuevas cosas dentro de los nuevos. Por eso estoy diciendo, y espero que estemos de acuerdo en eso, de que cada manifestación de valor va a ser una auditoría. O sea, ya le estamos dando todos los elementos a la autoridad para que incluso nos haga una revisión electrónica a la que se refiere el artículo, la fracción novena del artículo 42 del Código Fiscal, que las tenían ahí como guardadas porque no sabían cómo instrumentarlas, pero ahora válidamente podría llegar una preliquidación por parte del SAT o por parte de cualquier Secretaría de Finanzas diciendo, derivado de la información que subiste a la manifestación de valor electrónica, detecto que hiciste A, B y C mal y por lo tanto para mí hay una omisión de contribuciones de X, Y o Z. O sea, creo que la manifestación electrónica, repito, está dándole todos los elementos para que nos puedan auditar desde un tema de inteligencia artificial, desde un tema de una revisión de gabinete sin que llegue nada. Es decir, me parece que la manifestación de valor electrónica y todos los documentos que están presentando como que son la versión 2.0 del COBE, al cual no me voy a referir tanto, pero el COBE se inventó precisamente para que los propios importadores subieran información de la factura porque el SAT solamente tenía información muy incompleta y la factura venía en un PDF y no había manera de transformar la información del PDF. Ahora esta tecnología que se llama OCR, que puede jalar los datos de un papel, pero no existía entonces y por eso yo insisto en que incluso el propio contrato va a poder ser revisado por un robot, por un software, para revisar cuáles son los planteamientos, cuáles son y tratar de cruzar la información. Entonces, contestándole Patricia, sí creo que la fecha cierta es bien importante, pero también me parece que con la manifestación de valor ya está. Me preguntan de la vinculación, dice, ¿el método de vinculación sigue siendo válido el valor de transacción que se puede ver entre empresas vinculadas? Miren, la vinculación, compañeros, es algo que viene, que está, me parece, y bueno, por supuesto que lo digo como una afirmación, el acuerdo de valor y el artículo séptimo del GATT que habla de todo la relación intercompañías, tomó la decisión de llamarle vinculación, que me parece una palabra correcta, y que luego se empezó a señalar como un tema de partes relacionadas. Me parece que la gran diferencia que hay en la ley aduanera y en la legislación internacional, en el acuerdo de valor particularmente, es que reconoce que no importa que haya una relación de vinculación como lo marca la ley y que obviamente me tomaría algunos minutos que ya no me quedan para seguir platicando, porque tengo 17 minutos para tratar de terminar con la hora que me dieron. Pero la vinculación tiene una gran ventaja, Francisco. La vinculación tiene una gran ventaja que es que se puede declarar que hay vinculación, pero que no afecte el precio, y entonces se retrotrae la carga de la prueba en principio para que la autoridad aduanera demuestre que efectivamente sí afectó el precio o que esta vinculación afectó el precio. O sea, me parece que la legislación aduanera es muy benévola con las partes relacionadas, con las partes vinculadas, porque basta una simple
leyenda o una simple manifestación para que lo tomen en cuenta. Miren, les voy a dejar un tema que realmente ahí sí nos tardaríamos mucho, pero antier estábamos comiendo mis asociados y decíamos, bueno, nos consultó una clienta una cosa, decía, oye, ahí dice que no sean familiares. Y entonces me decían los dos, oye, pero familiares que sean padre, hijo, abuelo, la. Y yo dije, yo creo que eso no es familiar. Yo creo que familiar es que sean, eh, que tengan un otro tipo de relación, pero como la ley habla de personas y no físicas y morales, yo tengo una opinión que está sujeta, por supuesto, a debate y más con gente como la que está ahorita presente, pero no estoy muy seguro si cuando se refiere la ley a vinculación se refiere a que sea padre e hijo, porque en el caso que me plantearon me dijeron, es que hay relación comercial en una empresa donde el dueño es el papá y en otra empresa donde el dueño es hijo, pero no son socios entre ellos y se venden a precio de mercado y pues siempre hemos pensado que eso no es una vinculación y si me lo preguntan a mí, yo creo que no la hay, pero podría estar equivocado porque dos personas que tienen trabajando muchos años conmigo dijeron, pero es que la ley dice familiares y no hay distinción y me decía Álvaro, pues donde la ley no distingue, no tenemos que distinguir, que es un principio general de derecho. Entonces, es un tema que tal vez el día de mañana las autoridades puedan estar, podrían empezar a revisar el tema de vinculación. Entonces, mi comentario de vinculación sería alrededor eso. Me están haciendo una pregunta de una factura de proveedor puede incluir 5 números de partes, puede existir, por lo tanto, bueno, una factura de ligar 5 órdenes de compra. Mire, yo creo que hay muchísima complejidad alrededor de las órdenes de compra y cómo llenar la manifestación de valor. Lo entiendo perfectamente y por supuesto que yo no lo inventé, pero yo estoy feliz de que lo hagan porque mi función dentro de Hacienda y dentro de aduanas fue precisamente combatir la subvaluación y siempre he escrito, obviamente, que debe de incrementarse la fiscalización del valor, que la trazabilidad de las operaciones siempre deben de estar. Entonces, créanmelo honestamente que mucha gente puede estar molesta, todos ustedes pueden estar molestos, pero yo estoy muy complacido de que finalmente la autoridad por lo menos le hayan dado armas para poder tratar de fiscalizar un fenómeno que desde mi punto de vista ha perjudicado a la industria nacional y que ha habido una depredación entre importadores porque yo he señalado en muchísimos foros, incluyendo este, que para mí, Balam Lamoglia, el deporte nacional no es el fútbol ni la charrería, sino es la subvaluación. Estoy convencido de que la mayoría de las empresas en México subvalúan. Estoy convencido que la gran mayoría de las empresas no lo hacen completamente doloso, sino lo hacen para subsistir porque el de enfrente lo hace. Y creo que ha sido un tema que desafortunadamente se ha ido extendiendo porque siempre me preguntan, es que cómo es posible que el de enfrente venda más barato si lo venden menos de lo que yo sé que cuesta, ¿no? Su costo. Entonces, quiero decirles más o menos esto. Ahora, continuando para ir cerrando, y discúlpenme si ahorita no contesto en este momento un poco más de preguntas, creo que ya eran todas. Miren, hay otro tema que es completamente importante y es cómo se paga la mercancía al extranjero. Yo he tenido muchísimas discusiones con funcionarios públicos que me han dicho que cuando ellos detectan que hay un pago de $1 millón y que la factura decía 100, pues obviamente, 100,000, pues obviamente para ellos dicen que cuesta $1 millón. Y lo que no entiende la autoridad, pero porque no lo saben documentar los propios contribuyentes importadores, es que no han podido explicar una realidad y es que cuando se tiene un proveedor recurrente, normalmente se le manda dinero entre anticipos y pagar una factura e ir pagando la otra. Y creo que precisamente por eso en la orden de compra no solamente debe de haber una orden de compra, sino también debe de haber una confirmación de pagos. Es decir, cada vez que se le manda dinero al proveedor y sobre todo si el dinero que se envía no coincide con el monto que dice la factura, ya sea menos o ya sea más, debe de haber un correo electrónico en donde diga, oye, te estoy mandando $1 millón que corresponden 100,000 a esta, 200,000 a aquella, 300,000 a la otra, te estoy mandando un anticipo, confírmame que me estás haciendo la aplicación a cada uno de estos pagos
precisamente para que tengamos ese tema no solamente de trazabilidad, sino que podamos hacer la segunda parte de la manifestación de valor electrónica cuando como saben, cuando se trabaja crédito, se tienen que volver a meter a la hoy ventanilla única de trámites de comercio exterior, que fue un gran cambio que le hicieron, por supuesto, ¿no? Para aplaudir que le pusieron una T a lo que conocíamos como BUSEM, ahora se llama BUTSEM. Pero lo que quiero, por favor, que se entienda es que al momento de pagar, si pagaron $1 millón y suben el pago del $1 millón, pues tampoco va a hacer sentido si están tratando de reflejar la operación de 100,000, como por qué suben el pago del $1 millón, y es donde la autoridad siempre cuestiona y dice, oye, para mí estás subvaluando porque ¿por qué estás mandando $1 millón? ¿Me explico? Entonces, yo les recomiendo que todo el tema del pago se vea de manera muy especial y debe de haber mucha comunicación entre las áreas financieras y de tráfico o de las personas que suban la manifestación de valor, porque esta situación me parece que va a ser de la mayor importancia. Ahora, esta recta más o menos final, porque repito, no quiero cumplir con los 10 minutos que me quedan, pero me puedo quedar todo el tiempo que quiera, Guadalupe. Ustedes son los que mandan, pero yo quiero ser respetuoso del tiempo. En los últimos 12 meses, pero sobre todo en los últimos 8 meses, hemos tenido la fortuna nosotros como despacho, pero no los importadores, de que hemos recibido y contestado cualquier cantidad de PAMAS en donde la autoridad aduanera, en este caso las aduanas, están recibiendo órdenes de embargo por subvaluación, a pesar de que se trataba de mercancía que estaba garantizada mediante una cuenta aduanera. El artículo 151, fracción 7, claramente dice que no se pueden hacer una orden de embargo si hay mercancía con cuenta aduanera. Sin embargo, a pesar de esta situación que está perfectamente normada en la ley, repito, 151, fracción 7, hemos tenido muchos PAMAS, obviamente con órdenes de embargo por parte de la Dirección General de Investigación Aduanera, en donde ya han hecho caso omiso de la cuenta aduanera de garantía. A mí en alguna ocasión algunos funcionarios de investigación aduanera ya me habían preguntado si yo lo veía factible hacer una orden de embargo a pesar de que había cuenta aduanera de garantía, y mi respuesta fue que sí. Quiero ser completamente franco y se me pueden echar encima a todo mundo, pero yo creo que alrededor de un acuerdo internacional como es el acuerdo de valor y el artículo 17, que es obviamente la duda razonable, y a partir de la decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera, en donde señala que se le puede preguntar al importador cuando hay dudas del valor y que lo rechace, creo que es importante que tomen en cuenta que las autoridades entonces están haciendo mucho más que en otros años órdenes de embargo por subvaluación, y que el tema del valor va a estar de moda los siguientes 2 o 3 años, y creo que el futuro de la fiscalización va a ser el origen de las mercancías y el valor. Así que creo que todas las pilas y todas las baterías van a estar enfocadas en este tema. Evidentemente, las autoridades, ¿por qué no decirlo?, no están haciendo una correcta comparabilidad de mercancías idénticas o similares, pero es algo que solamente lo van a poder discutir en un medio de defensa, en un medio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque creo que no lo van a hacer o no lo van a poder hacer ya en el recurso de revocación por todo lo que implica el tema de garantía, ¿no? También es importante que tomen en cuenta que hay dos artículos que se están aplicando mucho por parte de las autoridades fiscalizadoras, que son, por un lado, el rechazo de valor del artículo 78A, con lo cual nuestro valor en aduana pues lo pueden desintegrar cuando no se cuando no se presente la contabilidad, cuando no atiendan requerimientos, cuando no los encuentren, cuando tengan una serie de dudas. Y también desde hace muchos años estuvo escondido un artículo que es el 200, que permite a la autoridad que cuando dice que no puede determinar el valor en una auditoría, por cada factura que no pueda determinar el valor,
puede decir o puede fijar una multa de 90,000 pesos. Entonces, imagínense en una auditoría donde revisan cientos de pedimentos, esta cantidad de 90,000 por 100 o por 1,000 pedimentos se vuelve una cifra impagable. Ahora bien, lo que más me preocupa, y creo que todos los panelistas y las personas que han opinado cuando yo me conecto en Hagamos un Trueque, lo que he visto es que todo el mundo está muy molesto con lo exorbitante de las modificaciones a los porcentajes de infracciones y sanciones. Pero lo que sí tenemos que entender es que es una realidad. O sea, nadie ha promovido hasta la fecha para decir que esas sanciones están violentando el artículo 22 constitucional. Hasta la fecha no ha habido amparos, no ha habido criterios, no ha habido nada. Por lo tanto, pues las van a estar aplicando las autoridades y pues bueno, infracciones y sanciones relativas al valor, pues son omisiones ahora ya de incumplimiento de obligaciones por parte del 59, por datos generales inexactos, por tema de COBE y pues obviamente los porcentajes de omisión de contribuciones nos podrían llevar a un tema de un delito de contrabando o un delito de equiparable. Ahorita los vamos a ver ya para terminar. Para mí presta una mayor importancia y recomendación, compañeros, que a partir de ya revisen sus declaraciones de impuestos sobre la renta, sobre todas las áreas de tráfico, pregunten si no están pagando regalías al extranjero, si están perfectamente bien con sus temas de Incoterms y que se acerquen con sus agentes aduanales para que empiecen a ver la posibilidad y la obligación de generar el pedimento global complementario, no solamente por tema de seguros, a lo cual me voy a referir en los últimos 4 minutos, pero tengan mucho cuidado. Yo tengo información de que van a empezar a revisar si están haciendo pedimentos globales, si están empezando a hacer este tipo de cosas y como lo dije hace unos minutos, van a empezar a revisar el valor. Les voy a platicar un caso de una empresa muy importante, de un señor muy importante, que no puedo decir quién es, pero dicen que es el más rico de México. Entonces, lo que quiero comentarles es que a una de estas empresas, no se dio cuenta que estaba comprando con un Incoterm CIF, que ya venía incluido el flete y el seguro. Pero esta empresa grandotota tenía contratado un seguro en México que tenía cobertura para fletes internacionales y las autoridades a nivel central del SAT le están determinando que dejó de incrementar el valor en aduana y que no hizo el pedimento global complementario con un crédito fiscal de cientos de millones de pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la póliza de seguro que tenían venía incluido el flete internacional. Así que les recomiendo que vayan a buscar las pólizas que tienen nacionales, que además son muy caras por la inseguridad que hay en México, y que traten de hacer una división y que o hacen dos pólizas, una solamente para el territorio nacional y otra para lo extranjero, y si van a tener cobertura con el extranjero, y además compran con un Incoterm donde ya viene incluido el flete, van a tener que dobletear el seguro porque es el criterio de la autoridad. Yo no estoy de acuerdo y obviamente lo estamos peleando, pero yo les estoy tratando de dar un tip de lo que las autoridades están buscando o están fiscalizando y que habrá que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, habrá que tener mucho cuidado. Como les dije, hay una fórmula en el artículo 117 del reglamento de la ley para ver cómo se hace el porcentaje y todo el tema. Y culmino o termino mi presentación para que por favor haya más preguntas o comentarios y sobre todo aportaciones de gente tan brillante que nos está acompañando, pero decirles por supuesto que ya hay declaratorias de perjuicio por parte tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal hacia la Fiscalía General de la República por tema de contrabando. Como saben ya, y bueno, si no lo saben, ha habido ya que han consignado o tratado de consignar a muchos agentes aduanales por un tema de solidaridad por parte de los impuestos al comercio exterior. Y lo que quiero decir es que con la reforma a la ley aduanera ya no existe el artículo 54 de la ley que todos conocen. Por lo tanto, el agente aduanal es obligado solidario
Y la obligación solidaria que maneja el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación no maneja una prelación, compañeros y compañeras. Es decir, no dice que primero vayan con el deudor primario, que es el importador o el contribuyente, sino como no hay una prelación en la legislación mexicana, entonces le podrían ir a cobrar primero a un agente aduanal cuando no localizan al importador. Y obviamente al determinar una omisión de contribuciones y ser obligados solidarios, me parece que desafortunadamente pudieran tener una crisis. Y yo he recomendado a mis amigos, queridos amigos de Carem y de la CLA, que ya se atrevan a hacer una consulta precisamente ante una confirmación de criterio para saber si los alcances de la eliminación del artículo 54 harían responsable solidario penal, permítanme el calificativo, para ver si efectivamente ellos son responsables y sobre todo, pues porque tenemos dos artículos en el Código Fiscal que son el contrabando y su equiparable con penas de privación de la libertad. Con eso, compañeros, pues fue obviamente la plática que quise dar alrededor de este cumplimiento. Guadalupe, espero que haya cumplido con la expectativa para quienes nos hicieron favor de estar aquí en esta conversación. Voy a ver si hay un par de preguntas más. Muchas gracias por su Sí. comentario, Hilda, Maricel. Y luego dice de nuevo mostrar la lámina, cómo realizar el pedimento global, con mucho gusto. Es el artículo 117. El artículo 117 lo que específicamente dice, compañero Francisco, es cómo se va. Hay dos fórmulas. La fórmula del primer párrafo del 117 cuando no existe o cuando hay una póliza del año anterior, y el segundo párrafo cuando no fuera la primera vez que se contrata. Artículo 117, pero yo les recomiendo que se acerquen a su agente aduanal. De todos modos, me dijo Guadalupe que esto se los van a compartir. Pues la verdad es una presentación muy incipiente. Yo soy muy malo para hacer presentaciones, todos hacen cosas muy bonitas, yo siempre soy muy básico, pero muchas gracias por la invitación, Guadalupe, y quedo atento a cualquier comentario por parte de los participantes. Muchas gracias. Pues bueno, hemos visto mucha participación durante toda la presentación. Muchas gracias por ir interactuando al mismo tiempo. Creo que también ya está contestadas las de Hilda, ¿verdad? Sí, Lo creo que de ya le las... fui, a las que Sí, fui ya. viendo, aquí Sí, sí, sí. había una más. Sí, creo que ya todas las demás Ya fui, están. las fui Pues concertando. muchas gracias a todos los que han expresado sus preguntas y opiniones. Y pues aprovecho para cederle los micrófonos a nuestros panelistas. Doctor Máximo, adelante. Gracias, Guadalupe. Malam, no tengo palabras para agradecerte tu afecto, tu cariño, que lo haces público. Y yo quiero decirte que me siento como un guajolote. No sé cómo voy a salir ahora de aquí de mi estudio, porque no voy a caber por la puerta con todo. Maestro, se lo merece, y usted y todos sus alumnos se lo reconocemos. Y el que usted esté simplemente escuchándome, me siento, y a mi amigo Enrique y a todos los que no puedo ver porque estoy con muy pocas personas que puedo ver, pero me siento completamente halagado y complacido. No, muchísimas gracias de veras por el concepto y te digo, me siento como un pavo real porque tú has superado en conocimientos y has cumplido con esa máxima de que el alumno debe de ser mejor que el profesor y tú la cumples en excelencia de veras. Quisiera referirme a dos cuestiones que has señalado. Estar totalmente de acuerdo contigo en que es necesario que la gente estudie los Inconter, que se profundice. Desgraciadamente luego no se leen y menos se leen los tratados internacionales. Y si bien es cierto que los Inconters son recomendaciones que la Cámara Internacional de Comercio de Francia, con sede en París, hace desde 1936,
actualmente ya tienen la obligatoriedad y son tan importantes precisamente para los incrementables y los decrementables, porque también funciona en el doble sentido. Y es muy fácil. La última versión, la del 20, porque como la mayoría de los que están aquí saben, cada 10 años la Cámara de Comercio modifica o regula nuevamente los 5 TERs. Y las del 20 están muy sencillos. Divide en dos, las marítimas y las terrestres. Y entonces es de una gran facilidad y ver hasta dónde abarca la obligación del vendedor en el ex-Word. El vendedor nada más entrega en su factoría, en su planta, en su taller, en su fábrica y todos los incrementables hasta llegar al puerto o hasta llegar a la frontera son para el comprador de las mercancías y viceversa. En el CIF, por ejemplo, que es marítimo también, este, pues todos los incrementables, todos, son a cargo del comprador, perdón, del vendedor, aunque desde luego los está pagando el comprador. No es que sea una hermanita de la caridad, como siempre le digo a mis alumnos, el que, ya pagaste tú todos los gastos que implicó el ponerme la mercancía hasta el puerto de Veracruz. No, precisamente en ese contrato que tú estás estableciendo, un contrato que ya existe desde 1988, cuando nos adherimos a la Convención de Viena sobre la compraventa internacional, que te la mencioné hace varios años y tú ahorita lo trajiste a colación. Ese modelo, ese existe y es un tratado internacional que conforme a los artículos el 133 y a la ley aduanera y a la ley de comercio exterior y a la ley de la calidad de la infraestructura en su artículo primero dicen que la ley se aplicará salvo lo que determinan los tratados internacionales. Pone incluso en artículo expreso nuestra ley aduanera, la de comercio, la de infraestructura, etcétera, pone a los tratados internacionales por encima de la propia ley. Lo que pasa es que la gente no está habituada a ver los tratados internacionales y hay que verlos, hay que leerlos y hay que recurrir desde luego a los expertos como tú para poder saber su adecuada interpretación y su aplicación tan importante en la materia de comercio exterior. Y lo otro que quería comentar es que la vinculación, alguno de tus dos abogados o los dos abogados tienen toda la razón en mi opinión. Habla de familia. La familia conforme al derecho de personas, al derecho civil, son únicamente los que estamos dentro del cuarto grado. O sea, la relación, hay vinculación cuando tú estás vinculado con un pariente que es tu primo hermano. Hasta ahí, porque hay que medir en ascensión o en descensión y luego en forma colateral. En línea directa hacia arriba tenemos que llegar al padre 1 grado, al abuelo 2 grados, bajar al tío hermano de mi padre 3 grado y llegar al hijo del hermano de mi padre que es mi primo hermano. Hasta ahí llega la vinculación y sí se necesita desde luego tener esto muy en cuenta y como tú dijiste, si la vinculación no afecta en el precio y el precio no tiene variación, el precio de venta con todos sus incrementables no tiene problemas ante aduanas, pero sí hay que manifestar que está vinculado aunque no afecta el valor de transacción. Eso es lo que te quería comentar y comentarle a todos y volverte a felicitar y volverte a decir que estoy sumamente orgulloso de todos los éxitos que has tenido, que tienes y que seguirás teniendo. Gracias. Querido maestro, me sigue usted enseñando, por eso me siento tan halagado de escucharlo, porque me acaba de dar una cátedra y resolver algo que por eso dije con toda honestidad y humildad de
Yo pensaba una cosa y mis muchachos otra, y usted me acaba de enseñar otra vez a ser un mejor aduanero y por eso estoy tan agradecido. Muchas gracias por su comentario, que además viene a hilvanar y, como se dice coloquialmente, a hacer esa bonita cereza del pastel de todo esto, esperando a ver si mi querido amigo Enrique nos quiere también apoyar con, siendo tan experto. Mi querido Enrique tuvo la oportunidad precisamente de estar apoyando como representante de México ante el Comité Técnico. Platícanos, amigo, ¿cómo ves el tema? Es impresionante, mi estimado Balam. Y lo que acabas de platicar es un punto muy importante. Y la importancia que ha cobrado el agente aduanal, o la importancia que le ha dado al SAT a la agente aduanal, que solamente le falta ser empleado del SAT a la agente aduanal, porque está haciendo el trabajo y con una responsabilidad tremenda. Una responsabilidad que es impresionante, ¿no? Porque tienes la amenaza, tienes la espada de Damocles arriba donde te dicen, fállame tantito y te cancelo. Y es impresionante todo eso, ¿no? Lo que tú dices del valor y todo eso viene a cobrar una relevancia tremenda para el importador. El importador tiene que ponerse las pilas, como tú dices, estudiar y saber todo y trabajar bien, trabajar correcto como debe ser, emplearse, meterse, jalar todo lo que tiene y decir esto es así y voy a pagar eso. Como dices tú, el deporte nacional en México es la subvaluación. Todos tratamos de pagar menos impuestos de lo que debemos pagar. Esa es una cosa muy importante en México. Hay que enderezarnos, hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Viste una plática tremenda y nos hablaste y nos pusiste en un concepto de que, señores, estudien, véanlo. Los Incoterms, importantísimos, no los toman en cuenta, no tienen idea. Todo el mundo dice FOB o SIF y vámonos, pero no saben lo que es. Toda la vida nos hemos peleado con los incrementables. Nadie sabe exactamente qué es incrementable y qué es decrementable, qué se debe incrementar o qué se puede deducir. Eso es, digo, yo creo que sí, Lupita, hay que tomar en cuenta eso y hay que buscar a alguien que nos hable muy bien de los Incoterms. Hay unas láminas muy ejecutivas, muy impresionantes de los Incoterms, donde te dice y te desglosa cómo se maneja cada uno. Pero lo que no nos dice muchas veces es qué es incremental y qué es decrementable. Eso tenemos que especificarlo y tenemos que verlo. No todo el mundo lo sabe. Y pues felicidades, Balam, un abrazo, me da mucho gusto verte. Máximo también, ya sabes que para nosotros eres un maestro y eres nuestro espíritu de aduanas desde que te conocemos y desde que estuvimos allá en aduanas. El querido Gracias, maestro Gracias. es el faro del derecho aduanero mexicano. Así es. gracias, Enrique, y gracias, Así es. Balam. Mis Muchas gracias. respetos para Máximo y mis respetos, Balam, para lo que sabes y para lo que manejas, para lo que dejaste en el SAT, para toda esta historia que llevamos y que se está actualizando y que se está llevando a cabo y que se está empezando a fiscalizar. Así es. Felicidades, un abrazo y Gracias por tus palabras, nos Enrique. estamos Con todo viendo. cariño las recibo. Gracias. Gracias, Guadalupe, y Pues gracias por sus comentarios para todos. Efectivamente, decía Patricia al final, hay una reconfiguración, llamémoslo así, a la gente aduanal como un auxiliar de la función pública. Y bueno, pues obviamente hay que entenderlo, hay que entender que están sacando, que así los están tipificando ahora, y por eso decía hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener, o sea, ya ahora los errores con estas multas tan altas, pues son muy gravosas y ruinosas, ¿no? Bien, nuevamente, Guadalupe, muchas para gracias. ti el saludo, para mi amigo Octavio Latorre, que ayer me metí también aquí a lo de Hagamos un Trueque, que estaba viendo lo de la ventanilla única, siempre muy contento y muy activos. Los felicito, creo que estamos en un momento de mucho aprendizaje. Yo les doy mi palabra que yo en la mañana me metí a una charla, estaba en una junta y con el audífono poniendo, escuchando otro de mis colegas hablando de la manifestación de valor, y ayer también. Y cualquier chisme que hay alrededor me meto porque hay que estar en todas porque se nos puede pasar algo y alguna información que tal vez no teníamos presente. Gracias. Así es. Muchas gracias, sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias, ingeniero.
Pues por aquí ahorita que han comentado de manifestación de valor, me hicieron favor aquí en la coordinación de Hagamos un Trueque, de revisar los trueques que tenemos de Incoterms y ponérselos por aquí los links para que los puedan consultar. Digo, algunos son un poquito más antiguos, pero bueno, es un repaso. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar al maestro Héctor Díaz, pero en el diplomado de comercio. Entonces, bueno, sí vamos a hacer algo para que hagamos aquí así como la trilogía que nos dijo, que nos comentó el maestro Arturo Guerrero, que va a ser una trilogía. Vamos a hacer una trilogía, yo creo también de Incoterms para que todos aprendamos más de estos expertos que nos hacen favor de estar aquí con nosotros cada lunes y miércoles. Pues bueno, no me queda más que otorgar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor Balam Lamoglia por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El cumplimiento documental en materia de valoración aduanera y su fiscalización el día 13 de mayo de 2026 y lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y anticipado, feliz Día del Maestro el próximo viernes a todos los maestros y a todos los que nos enseñan aquí en Hagamos un Trueque cada semana. Que la pasen Muchísimas bonito. gracias y me siento Hasta muy luego. complacido nuevamente estar con ustedes. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.